Hola, buenas tardes. Yo soy el alumno Carlos Iván Hernández Moctezuma y en esta ocasión voy a impartir la secuencia número 1 de la materia de Historia de primer año en Educación Telesecundaria. El tema es Ilustración en Norteamérica. Nos vamos a ubicar en la página 42 del libro de Historia para posteriormente continuar con la primera actividad. Como se puede observar en la imagen, hay un par de preguntas a responder y esas van acorde a la imagen que se aparece a la izquierda. La primera es: ¿cómo se llama el monumento y en qué país se encuentra? A causa de el COVID, nosotros tenemos que improvisar y por lo tanto yo responderé las preguntas como si fuese un alumno. Así que, ¿cómo se llama el monumento y en qué país se encuentra? El monumento se llama la Estatua de la Libertad y se encuentra en Estados Unidos, para ser más exactos, en la Isla de la Libertad, en Nueva York. ¿Qué simboliza para esta nación? Bien, según lo poco que pude leer del tema, simboliza para esta nación la libertad y el encuentro de una nueva tierra para nuevas personas. La antorcha, de hecho, representa una nueva luz para los que iban llegando al continente, ya que se creía en aquel entonces que era la tierra de la esperanza. Posteriormente vamos a iniciar con un video que nos va a explicar de forma más detallada lo que es la Estatua de la Libertad y lo que significa para Estados Unidos y cuál fue la importancia en el momento de la realización de la misma. De la Libertad es uno de los monumentos más emblemáticos de Nueva York y de todo el mundo. Está ubicada en la Isla de la Libertad, al sur de Manhattan, y fue un obsequio del gobierno francés a los estadounidenses en 1886, época en la cual estas dos naciones tenían una estrecha relación y eran conocidas como las dos hermanas, además de un regalo por la conmemoración del centenario de la independencia de los estados. La apertura al público fue efectuada el 28 de octubre de 1886 y contó con la presencia del presidente de la época, Robert Frederick Bartholdi. Fue el encargado de darle vida a esta maravillosa obra de arte. La parte interna fue diseñada por el famoso ingeniero francés Gustave Eiffel. La UNESCO le otorgó el título de Patrimonio de la Humanidad en 1965 y desde 1994 ya era considerada como Monumento Nacional de Estados Unidos. La estatua representa la libertad y la emancipación. Es muy parecida en su estructura arquitectónica a la famosa estatua del Coloso de Rodas, que es considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La estatua mide 93 metros y fue inspirada en las deidades griegas, que sin duda tienen muchos símbolos que no son conocidos para la mayoría de la humanidad. Los rayos sobre la cabeza representan a Helios, el dios del sol de la mitología griega, y también simbolizan los 7 océanos del mundo con los 7 continentes, separando el continente americano en Norteamérica y Suramérica. Francia pagó la estatua y Estados Unidos pagó la base y el pedestal. El exterior de la estatua es de cobre y el interior de hierro. La estatua fue construida en París y viajó a América, distribuida en 350 piezas almacenadas en 240 cajones. Para poder realizar esta gran hazaña, los gobiernos de ambos países hicieron grandes colectas de dinero para poder financiar los altos costos que debían cubrir para instaurar la gigantesca escultura, cuyo lema es "La libertad iluminando el mundo". Bien, como podrán darse cuenta, básicamente la Estatua de la Libertad fue un regalo del gobierno francés de Estados Unidos gracias a la estrecha relación que mantenían en aquel entonces. Y básicamente representa la libertad que era para el estadounidense, ya que eran tiempos de crisis. La segunda parte de la actividad nos vamos a ubicar en la página 43 y vamos a leer la lectura de las 13 colonias. Aquí la idea es leer el texto, reflexionar el texto y por último identificar cuál es la relevancia histórica de esta fracción, porque básicamente es el desglose de los primeros asentamientos de Estados Unidos, bueno, de lo que se formó como Estados Unidos, porque era una tripulación de prisioneros ingleses y una combinación de varias personas descendientes del país europeo.
Comenzaré con la lectura. Las 13 colonias de Norteamérica. En 1607 se estableció un primer asentamiento inglés en lo que sería su primera colonia transatlántica, Virginia. 13 años después, a bordo del barco Mayflower, arribó un grupo de poco más de 100 personas que habían tenido problemas con el rey Jacobo I de Inglaterra, por no sorprenderse a su autoridad. Eran protestas puritanos que consideraban que las autoridades eclesiásticas no resultaban necesarias porque cada congregación religiosa debía autogobernarse. También migraron grupos católicos, prisioneros liberados del rey y militares que llegaron a controlar la población y defender los intereses de la metrópoli, entre otros. En los años posteriores, continuó la llegada de personas a diversos puntos de la costa atlántica de Norteamérica. Se fundaron 13 colonias. Como se puede mostrar en el mapa, las 13 colonias eran Massachusetts, Nueva York, Pensilvania, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Nueva Jersey y Delaware. A su llegada a los territorios americanos tuvieron contacto con los primeros pobladores originarios. Sus relaciones con ellos fueron diversas. En ocasiones se buscó la cooperación, pero al final de los indígenas tuvieron que abandonar sus tierras y desplazarse hacia el oeste. Aunque los colonos dependían de la metrópoli, debían de seguir la política y condiciones que les fueron impuestas. Los colonos adoptaron a su manera y de acuerdo a las características cada población la idea de autogobernarse, por lo que lograron cierta autonomía del rey y del parlamento. La distancia geográfica que los separa facilitó conseguir esta autonomía. Cabe resaltar que la distancia era del Reino Unido, que se encuentra en Europa, y las nuevas colonias de Norteamérica, que se encontraban en las costas del Océano Atlántico. Y cierta parte, más que nada la de Georgia, estaba casi a un lado del Golfo de México, que posteriormente, años venideros, vendrían pisando la parte de la Florida, que también viene siendo parte de Estados Unidos. Siguiendo con la presentación, después de haber leído las 13 colonias, los estudiantes deberían de interpretar cuál fue la importancia de los primeros asentamientos en Norteamérica. Así que hay 3 puntos a ver. Leer el texto, que ya quedó, reflexionarlo. Estamos en ese punto para posteriormente entrar a la relevancia histórica. Bien, la relevancia histórica es que Estados Unidos fue un país creado por personas que venían de Inglaterra. Estas personas no eran de la mejor reputación y alcurnia, en realidad eran personas protestantes que estaban buscando cierta libertad. El problema es que en Inglaterra, de inicio, mostraba mucha problemática con el rey Jacobo I, lo que conllevaba a ciertos conflictos bélicos dentro de las mismas comunidades. Ahora bien, llegan a Norteamérica y lo primero que hacen es hacer lo que les hacían a ellos: desterrar a las personas que ya vivían ahí, los nativos, que eran los indios, los pieles rojas, y se iban cada vez yendo estas personas más hacia el oeste. El problema es que llegó un punto en el que, como todo, terminaron colonizando y tratando de invadir la mayor parte del territorio, incluso invadieron territorio mexicano, como ya lo sabemos. Pero ¿cuál es la relevancia histórica de todo esto? Pues que de no haber sido por la exiliación de estos prisioneros y todas las personas que buscaban cierta libertad eclesiástica, Estados Unidos no se hubiese fundado. Es un país formado por inmigrantes y personas rechazadas de los reinos que ya estaban establecidos en la Europa antigua. Y si lo vemos de la forma actual, es muy ridículo cómo la historia cambió tanto que una persona que es el presidente actualmente de Estados Unidos, Donald Trump, es hijo de inmigrantes. Ahora esa persona, hija de inmigrantes, rechaza a cualquier persona que no sea de Estados Unidos. Creo que a veces la historia da muchas vueltas y nunca sabemos el lugar donde nos va a poner. Quién sabe, igual algún día México termina por tomar la parte del territorio que le corresponda, ¿no? ¿Qué tal? Y vuelven a colonizar lo que ya era suyo.
Y así termina la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.